¿Necesitas cambiar tu televisor este año y no sabes por dónde empezar ni qué marcas son las más fuertes en este 2022? Hoy te presento 5 de las marcas más recomendadas de televisores en este año y te voy a contar sus puntos fuertes y débiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores Smart TV 4K o los mejores Android TV, así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. A la hora de elegir un televisor es necesario tener en cuenta muchas características, como es el tipo de panel, la resolución, el tamaño, el sistema operativo, los puertos que trae, la conectividad y, como no, el precio. Entre muchas otras que te cuento en el vídeo de los trucos para elegir una buena Smart TV que te dejo por aquí arriba. En esta guía vas a encontrar el análisis de 5 marcas de televisores más destacadas ahora mismo, como son LG, Samsung, Sony, Hisense y Vizio. Vamos a verlas. Empezamos este recopilatorio hablando de una de las marcas de televisores más importantes, LG. Desde el año 2013 se han especializado en ser pioneros de televisores con paneles OLED, convirtiéndose en la actualidad en los líderes mundiales de fabricación de este tipo de paneles. Sus televisores incorporan características muy interesantes y novedosas como una frecuencia de actualización variable para los juegos, compatibilidad con HDMI 2.1 que va a ser el nuevo estándar y sobre todo tienen muy buen input lag o latencia de entrada, entre muchos otros detalles, claro. Los modelos más top a día de hoy de LG son los OLED C1, C9 y el CX. Si buscas tecnología OLED dentro del mercado, no puedes dejar pasar de ver estos modelos, son espectaculares. Un único detalle que tenemos que conocer sobre los paneles OLED es que no vamos a poder darle un uso con elementos estáticos que permanezcan mucho tiempo en la pantalla, ya que esto puede ocasionar quemados, por lo que son ideales para contenido que sea muy dinámico, como juegos, películas o series. Y por supuesto, como no, LG tiene muy buenos modelos que presentan la tecnología LED, que se adapta mejor para la mayoría de los usuarios. Dentro de estos modelos tenemos la línea LG Nano y sobre todo el que más sobresale aquí es el LG Nano 90. A diferencia de otras marcas, LG destaca por presentar paneles LED de tipo IPS, los cuales cuentan con los mejores ángulos de visión de todo el mercado. Vas a poder ver tu televisor desde cualquier parte de tu salón. Además, es necesario mencionar que los nuevos televisores LG vienen con el sistema operativo WebOS que garantiza una gran fluidez y minimalismo y permite que las funcionalidades de la televisión sean las mejores. La última actualización de WebOS permite la capacidad de realidad virtual dentro del mismo, y es que de esta forma vas a poder ver contenido en formato de foto o vídeo en 360 grados. Por otro lado, este sistema operativo también permite a los usuarios compartir su pantalla desde sus smartphones, aunque estará limitado para algunos usuarios que tengan dispositivo Android o AirPlay 2. Seguimos en nuestro recopilatorio, nos encontramos con el principal competidor de LG en el mercado, y ese es Samsung. Y es que no es ninguna novedad decir que Samsung siempre ha ofrecido muy buenas pantallas de calidad en sus dispositivos y sus televisores, sin excepción. A diferencia de otras marcas, la especialidad de Samsung son los televisores QLED. Esta marca se ha ido perfeccionando y mejorando con el tiempo y ahora da lugar a un lanzamiento de los Neo QLED. Estos agregan retroiluminación mini LED para poder proveer de un mayor control sobre las zonas de atenuación. A diferencia de lo que sucede con los paneles OLED que ofrece LG, los paneles de Samsung usan la tecnología de puntos cuánticos para garantizar una gama de colores mucho más amplia y sin riesgos ninguno de quemaduras. En este sentido, los modelos recomendados son el QN70A, el QN80A y el QN90A. Lo que sí hay que destacar es que estos modelos QLED no son compatibles con la tecnología Dolby Vision, lo cual representa un punto en contra si queremos ver contenido en HDR en plataformas como puede ser Netflix. Por otro lado, tenemos televisores Samsung, por supuesto, con la tecnología LED, la más clásica. Dentro de los más recomendados con esta tecnología tenemos los modelos como el AU7000, la serie AU8000 y la serie AU9000. A diferencia de los LG, los paneles de Samsung no son IPS, sino que suelen ser UVA o VA.
y muestran una mayor relación de contraste, generando colores más profundos y realistas, pero quizás con menores ángulos de visión. Los televisores de Samsung vienen con el sistema operativo Tizen, que presenta muy buena fluidez y accesibilidad para los usuarios y que ha ido mejorando y actualizándose durante los años, ofreciendo aplicaciones muy utilizadas en el mercado, aunque no tendrá gran variedad. Y como no podía ser de otra forma, seguimos con otra de las marcas que más prefieren los usuarios, Sony. Esta marca solía ser el mayor fabricante de televisores hasta que fue superada en el 2006 por Samsung. Sony ha ido creciendo a lo largo de los años y ahora se ha especializado en la fabricación de televisores premium, especialmente en las tecnologías LED y OLED. Y por ejemplo, uno de los televisores más impactantes que ha sacado Sony es el Sony A90J OLED, para muchos uno de los mejores televisores a día de hoy. Este modelo es el primer televisor que cuenta con inteligencia cognitiva. Y si hablamos de las gamas más habituales, más clásicas, los televisores LED, el más recomendable ahora mismo podría ser el Sony X950H, que cuenta con uno de los mejores paneles en este tipo de mercado. Gracias a la incorporación del chip Cognitive Processor XR, algunos modelos de gama alta de Sony, sobre todo la serie Bravia, ofrecen uno de los mejores sonidos, contrastes y velocidad de desarrollo que existen en la actualidad. Por otro lado, la mayoría de los televisores de Sony incluyen el famoso puerto HDMI 2.1, que garantiza una experiencia de conectividad muy top. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta marca es la que ha creado la PlayStation 5, por lo que tiene que ofrecer televisores que se adapten a la calidad de la misma. Con respecto a esta conectividad, los nuevos Sony vienen con soporte integrado para asistente de Google, realizando esto a partir del micrófono que viene integrado en el control remoto o desde tu propio teléfono. También cuentan con soporte para Chromecast, tanto la parte de audio como de vídeo. Y si hablamos del sistema operativo, los nuevos Sony cuentan directamente con Google TV, que te va a garantizar fluidez, minimalismo en la experiencia, contando con las últimas aplicaciones y sobre todo con todas las actualizaciones de Google TV. Y por si todavía no la conoces, seguimos en el recopilatorio con la marca Hisense, una de las marcas que, si bien no es tan conocida, nos ofrece televisores que están a la altura de las otras marcas y sobre todo con muy buen precio. En la relación calidad-precio, Hisense ofrece los mejores televisores ahora mismo en el mercado. Esta empresa, como no, China, se caracteriza por ofrecer televisores LED que rompen todos los esquemas a los que estamos habituados. Dentro de los modelos LED destacan en la marca tenemos el H9G, H8G, U8G y el U7G. Estos televisores están diseñados para ofrecer una gran calidad de imagen gracias a un potente brillo máximo y muy buena relación de contraste. Hisense ha mejorado tanto su tecnología que hoy está ofreciendo paneles que cuentan con tecnología Quantum 4K, asegurando así que el usuario vea sus contenidos preferidos en la mejor resolución posible. Y si te preocupa el sistema operativo, los nuevos televisores Hisense vienen con Android TV incorporado, un sistema operativo que se caracteriza por presentar una interfaz amable, fluida y muy cómoda, ofreciendo así las mejores aplicaciones y sobre todo las mejores actualizaciones. Y cerramos este recopilatorio con quizás la marca menos conocida del todo, pero una de las marcas que seguro va a dar más que hablar en este 2022, Vizio. Esta marca nos ofrece televisores de calidad a un precio muy accesible. Si lo que estás buscando es consumir películas o contenido en 4K de forma nativa, Vizio puede ser una de las opciones más recomendadas al respecto. Esta marca está especializada en ofrecer televisores LED con modelos muy recomendados como la serie Vizio V o la serie Vizio P con Quantum X. Estas pantallas LED son de tipo VA, que garantiza una buena relación de contraste, pese a que los modelos de gama alta cuenten además con atenuación local, lo que va a permitir una mejora de la experiencia visual de los usuarios. Y por otra parte, y a diferencia de Hisense, Vizio sí que cuenta con un modelo OLED que es el más económico frente a los modelos de LG y de Sony. Si bien todavía tiene que mejorar con respecto a la calidad que ofrece para juegos, puede ser una muy buena opción, sobre todo económicamente, para tener un televisor OLED en tu salón.
Con respecto al sistema operativo, los nuevos Smart TV de Vizio vienen con un SmartCast incorporado. Este sistema ofrece muy buena fluidez y rendimiento en sus dispositivos, garantizando la disponibilidad de la mayoría de los servicios de transmisión que conocemos. Y en cuanto a la conectividad, estos nuevos modelos de Vizio cuentan con la posibilidad de control por voz mediante Alexa o Google Assistant. Si bien Alexa está algo más limitada en este sentido, el asistente de Google nos va a permitir buscar programas en las aplicaciones. Y por último, si eres un gamer, entonces te vas a alegrar mucho al comprar una de estas televisores, y es que Vizio permitió una actualización de firmware que genera compatibilidad con la tecnología FreeSync de AMD. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues un aumento en la calidad de gráficos y sobre todo en la sincronización de los fotogramas por segundo. Algo complicado, sí, pero seguro que los gamers me entienden. Si estás buscando Smart TVs, te pueden interesar nuestros vídeos de las mejores Smart TV 4K o las mejores Android TV. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.